y he titulado esta presentación Tres ríos y un solo infierno. Un epígrafe que dice: todavía hay que esperar y esperar en el abismo, o mejor aún, esperar abismándose. Gastón Bachelard. Son más las cosas que unen todas las manifestaciones del arte que las diferencias entre ellas. Los puntos en común afloran no solo en las formas de hacer arte, sino en las profundidades epistemológicas y filosóficas de las que se nutre la producción artística. Aunque cada arte posee sus rupturas y movimientos, es notorio que en distintas épocas artísticas todas las artes han recibido y aplicado casi a la par las mismas vanguardias, los mismos sentidos. Cuando en la pintura toma fuerza el movimiento realista, casi simultáneamente la escritura realista alza vuelo, a la vez que en la música las notas de Vivaldi acaparan intensos ritmos que captan los efectos sonoros de la primavera. En esa línea, las relaciones existentes entre la pintura y la poesía son de íntima esencia. A decir verdad, en todas las manifestaciones artísticas existe la poesía, pues cada arte busca la poesía, la expresa internamente desde el sentido y la significación directa hasta las nociones metafísicas de la idea. En el diálogo Ión, Platón dice a su discípulo: la poesía es un solo y mismo arte que se llama poética. Platón vislumbraba que todas las formas de arte van a una sola, que es la poesía, un ideal del arte que por supuesto comparto. Aun cuando existe en Platón una idea o una noción de que todas las artes son una sola, sí existen maneras distintas de representar la realidad que hace particular a cada arte. Y en el mismo Ión, él asegura que Dios ha atribuido a cada arte la facultad de juzgar sobre las materias que a cada uno correspondan. En el texto La cultura del barroco, José Antonio Maravall expone lo que a su juicio buscaba epistemológicamente el arte de la corriente posrenacentista. Era llegar al hombre común, parafraseándolo, por medio de la pintura como un lenguaje que puede inducirle conceptos, inculcarle nociones ideológicas y formas de acción moral desde la imagen. En una idea inicial se podría decir que en efecto el barroco acercó al hombre común al arte por su carácter realista, pero afirmar que sensibilizó la capacidad interpretativa de la obra de arte es otra cosa. La poesía, refiriéndome a la que está presente en todas las formas de arte, no se manifiesta en conceptos, se hace presente cuando aparece el asombro que determinada forma artística genera en quien la recibe. Una pieza musical puede generar la sensación de soledad o irradiar alegría. Una pintura nos remite a la creación del color original del mundo. Un poema nos deleita con su musicalidad y la extrañeza de su lenguaje. Todos estos efectos son esencialmente perceptibles porque la obra de arte está cargada de sensibilidad, de poesía, de un algo que no es plenamente visible pero sugestiona y extraña. Asegura Maravall que los escritores barrocos declaran insistentemente que la fuerza de la pintura está en su posibilidad de captar la vida. Siguiendo esta lógica, toda forma de arte sería de carácter barroco, pues no es sino por la necesidad de capturar la esencia vital que se hace arte. Antonino Artaud escribió que no conocía a nadie que pintara, escribiera, esculpiera o danzara a no ser para salir del infierno. Odiseo Celitis dijo que escribía para que la muerte no tuviera la última palabra. En el pensamiento barroco esa es la noción, y no está de más traer a colación de nuevo a Maravall, que nos lleva de plano a entender que en la cultura barroca la posición de violencia y de presión que la sociedad de la época imprimía a los hombres generó en los artistas la inclinación por captar la complejidad del entorno retorcido y contorsionado en que se vivía. Es una pintura de lo inacabado, variable, movedizo, inestable, adecuada para captar al hombre y a la vida. En el tiempo contemporáneo parece que lo barroco apareciera de nuevo, tal vez porque en esencia estos son los tiempos de la desazón, el desarraigo, la pesadez accidental. Y Omar Calabrés lo expone en su libro La era neobarroca, solo que no juzga la inestabilidad como algo que derrotará al hombre, sino que afirma que es precisamente esa condición la que posibilita el surgimiento de otra forma de ver el arte, ceñido al arte barroco, con la diferencia de que la exageración, los límites y los excesos son parte fundamental del carácter epistémico de la pintura, de la danza, de la poesía. Un agónico orden que no establece nada, pero que posibilita belleza en la caída hacia el abismo. La literatura y la pintura comparten secretamente ese principio, pues al nutrirse de la imagen retratan el mundo en desuso con pequeñas cápsulas de ingenio. Hoy en esa relación se une la fotografía como arte que también retrata una secreta y única imagen. No es extraño que la mayor parte de las fotografías que retratan el siglo XX sean violentas. La fotografía acompañó el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y gracias a ella se conocieron horrores de guerra no contados.
La fotografía también comparte el infierno de la poesía y la pintura, y de todas las artes. Concentrar, conceptuar, expresar en pocas líneas, en un flash o en unas pinceladas el mundo, es hacer gala de un instante de lucidez similar al del origen mismo del universo. Un estallido de sensibilidad capaz de decir todo un mundo en pocas líneas. Un movimiento del pincel en los dedos, un ojo inquieto. Ahí está la poesía, en el acercamiento que hace el hombre a la magnificencia de las cosas, a su verdadera esencia, o en la comprensión de los estados de vulnerabilidad y desasosiego, de cataclismo y erupción violenta de su humanidad, para resumir. El filósofo y estudioso de la poesía Gastón Bachelard hace un interesante análisis del pintor Marc Chagall en su libro El derecho de soñar, y más allá de realizar un ejercicio de interpretación sobre la obra del autor, centra su atención en la intensidad de las ideas allí plasmadas. No se trata de hacer estudios a la técnica, sino acercarse al nivel de conceptualización y de sugerencia sensible que el autor condensa en su obra. Refiriéndose a Chagall, pero hablando esencialmente de todos los pintores y de todos los poetas, dice Bachelard: lápiz en mano ante las tinieblas de los tiempos antiguos, ¿no tendrá Chagall 5000 años? Y continúa páginas adelante. No es con cifras ni corriendo sobre la línea de la historia como se pueden rasgar las tinieblas de los milenios. No, hay que soñar mucho, soñar cobrando conciencia de que la vida es sueño, de que aquello que se sueña más allá de lo vivido es cierto, vive, está allí presente en toda su verdad ante nuestros ojos. En esas líneas del filósofo francés hay más que una descripción sobre los cuadros de Chagall. Está el sentir y la pulsión de todas las artes, incluida la fotografía, porque en ella se lee el tiempo en los rostros, se capta el instante único del paisaje. No es un lugar soñado que muere, es un sueño que se hace vivo y hace vivo un lugar, una circunstancia. ¿Cuántos pintores, se anima Bachelard, carentes de la sensibilidad especial necesaria para los misterios del agua, endurecen la superficie líquida y, como diría Baudelaire, hacen nadar a los patos en la piedra? ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, se pregunta Huidobro, en su arte poética. En la fotografía del mundo nadie sonríe, digo yo. En todas las artes la exigencia está en el plano de lo sensible, en el nivel del exceso existencial, en la ruptura más que en la calma. Fotografía, pintura y poesía son tres ríos infernales sobre los que descansa a flote la sensibilidad humana de la imagen. Y aunque en estos tiempos lo barroco renace como una era de nudos y de trampas, a pesar de que vamos en dirección del abismo, miramos el rostro de Dios para gritarle que amamos el arte, que amamos la caída. Muchas gracias.